Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de esta iniciativa que está por ingresar nuevamente esta semana que viene al Congreso de la República. Una semana muy corta. Si normalmente son cortas, esta semana jueves es asueto, bueno, es feriado. El jueves sí es feriado, de los pocos feriados que hay realmente en el país, el 15 de agosto. Y el día viernes normalmente no hay plenarias porque están de gira en los distritos electorales. Así que en todo caso habría posibilidad martes o miércoles, con suerte de que se pueda convocar nuevamente. Y hablemos un poco del impacto económico. Tú decías, Álvaro, hace un momento que tiene un impacto económico, que hay una presión inflacionaria. La razón por la que se argumenta que habría una presión inflacionaria es que se meten 3.500 millones de quetzales de liquidez al sistema y que eso genera que mientras más gente tiene más dinero en la mano, puede gastar más y eso genera presión para que las cosas suban de precio. Ese es el argumento principal que se ha dado en contra de los bonos desde el punto de vista económico. Ese es el argumento que ustedes están planteando también, el tema del déficit también lo han planteado. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que ustedes ven que tendría de impacto económico? Sí, claro, Quique, yo quisiera también hacer una pequeña reseña de lo que el compañero diputado oficialista acaba de argumentar, diciendo que nuestro secretario pues fue presidente de la Comisión de Finanzas un año. Quiero comentarle que todo lo que el presidente de finanzas de ese año, todo lo que ahí se incluyó fue dentro de un mismo presupuesto nacional. Todos estos deudas que se dieron fuera, que hizo el mismo ministerio, las hizo a espaldas de un mismo presupuesto nacional. Por eso no es válido decir de que si estuvo tu secretario, que aquí, que ya, no. Aquí estamos hablando temas de problemas económicos, de macroeconomía y cuál va a ser el impacto. Pero si hay diputados del líder, Álvaro, que hicieron gobierno con la UNE. Así es. Y que estuvieron en el Ministerio de Comunicaciones y en instituciones de ese tipo, en subdirecciones de caminos o cosas por el estilo. Mire, o sea, hay responsabilidades ahí en todo caso. Que haya sido realmente presidente. No me refería de ese ministerio, no me refería es otro tema, ¿no? a Manuel Valdizón, me refiero a otros diputados del líder que en un momento dado sí ejercieron funciones de... Por eso, entonces, mire, que yo sepa ninguno, pero bueno, si ellos tienen responsabilidad o alguien tiene responsabilidad, bueno, que responda por el mismo, punto. Nosotros en ningún momento, pero ya volviendo al tema económico, yo quiero comentarle de que nosotros observamos con mucha preocupación de que hoy por hoy tenemos un 25% de deuda. Deuda interna y externa, la que se tiene ahorita, que son más de 103 millardos de quetzales. Ok, tenemos un 25%, lo que significa que de cada quetzal que está circulando en el territorio nacional, son 25 centavos los que están comprometidos para pagar deuda y comisiones e intereses. Así también, si nosotros le encaramamos más, que llegaríamos a más de 107 millardos, entonces ya llegaríamos a un 27, un 28. 26.1, que es entonces realmente que empieza a crecer una deuda cuando, pues obviamente todas las deudas deberían de ser para inversión, para que exista un retorno total. Ahora bien, me extraña bastante que el señor Edgar Martín, el presidente del mismo Banco de Guatemala, indicó en una citación de bancada y incluso con una misma con un dictamen de la Junta Monetaria Internacional, donde recomienda que Guatemala no se puede seguir endeudando solo si su déficit tributario o fiscal es del 1.5%. Entonces hoy estamos a un 2.2, dicen 2.5, no se sabe porque está fluctuando, varía demasiado el tema de la recaudación, que por cierto fue un fracaso el tema tributario. Hoy por hoy no podemos estar endeudando cuando las reglas no están claras. Existe demasiada inestabilidad macroeconómica, la cual nosotros consideramos que es bastante peligroso el poder adquirir un poco más de deuda. Por otro lado, el PIB entre el 85% entre servicios y gastos de los hogares y de las empresas sostiene una gran cantidad de un 85%. Las importaciones han caído y obviamente la importación de café y todo este tipo como exportaciones de café han caído de la misma forma. Ahí tenemos el problema del sistema de la construcción de vivienda, que por la misma actualización tributaria se cayó totalmente. Entonces, nosotros observamos que existe un poco de problema macroeconómicamente que consideramos que va a generar una inflación. Una inflación se genera por tres elementos sustanciales, o cualesquiera de las tres que se puedan dar. La primera, que se refiere a toda la política monetaria.
tributaria. Es de toda la sostenibilidad del que sale frente al dólar, es todo este tipo de movimientos que se hacen. Lo segundo es el tema de la política tributaria o la política fiscal, que también puede generar una inflación totalmente desmedida. Y el tercero es el factor confianza. Importantísimo el factor confianza, que hoy por hoy nuestros gobernantes no nos han dado. Iniciaron con una reforma a la misma Constitución Política de la República, que hoy por hoy todos los capitales se han ahuyentado o se han fugado a otros países. Intentaron hacer una convención, parece que era el Invest Summit, de los mismos inversionistas. Quiero comentarles que Guatemala solamente estuvo por encima de El Salvador a nivel centroamericano. ¿Por qué? Honduras, que es bueno, con todo respeto al país hondureño que desarrollado, pues está mucho más abajo que nuestro querido país, y obviamente ellos crecieron un 54%. A los nicaragüenses, que se les tilda de que son chavistas y qué sé yo, crecieron un 70% en ese tema. Inversión extranjera. Y cuando nosotros observamos que es inversión extranjera directa, cuando nosotros observamos también a Costa Rica, que según la CEPAL está 20 veces por debajo de los países que están propuestos para poder hacer negocios, pues obviamente ellos crecieron un 6.2%. Pero si ves todos esos países que acabas de mencionar. Entonces creemos grandemente. Costa Rica tiene un 60% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. Así es. El Salvador tiene un 50% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. Así es. Guatemala va a subir de 24.9 a 26.1, exagerado. Todavía estamos a la mitad de El Salvador, que es el siguiente país que nos sigue en endeudamiento con respecto. Ese es mi punto. Entonces, como es para pagar deuda, no necesariamente genera inflación. Claro que sí. Porque cuando hay más dinero en circulación, claro que sí. Claro, pero ese dinero ya circuló. Es un poco el tema, Lionel. No, mira, yo no estoy de acuerdo con tu posición y te voy a decir por qué. Cuando nos plantean números en individual, suena muy bien. Sí, vamos a pasar de 25 a 26.1, no vamos a llegar a 30, el Fondo Monetario dice 40, Costa Rica está en 60, entonces estamos bien. Esta costumbre de empezar a pagar deuda con deuda viene ya de hace alrededor de 12, 14 años. Pero analicémoslo un poco más amplio. ¿Qué ha pasado? En el año 1999, el saldo de la deuda de la deuda interna eran 7.800 millones de quetzales. Al final del año 2003, del gobierno del presidente Portillo, llegó a 11.036 millones. Es decir, en 4 años creció 3.200 millones. Al final del año 2007, el presidente Berché llega a 24.000 millones. Se lo duplicó. Es decir, creció 13.000 millones. Al final del año 2012, el presidente Colom llega a 45.000 millones. Es decir, que entre el presidente Berché y el presidente Colom crece 20.000 millones la deuda. ¿A qué voy con esto? Tenemos que analizar el crecimiento de la deuda. Cada vez vamos más endeudándonos más y más y más. ¿Y por qué? Porque una parte muy importante de la deuda que se adquiere es para pagar deuda. Cuando uno ve y uno analista ve cómo se paga la deuda, resulta que una parte importante del total de los préstamos, por ejemplo, se presta para pagar deuda. Eso se utiliza para el servicio de la deuda, que básicamente son los intereses. Y el capital, el abono, es siempre menor que los intereses, que el servicio de la deuda. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con que se diga es que Costa Rica tiene el 60% o El Salvador tiene el 50% y que estamos nosotros a la mitad de ellos. Porque tendríamos que ir a analizar el comportamiento de la deuda de ellos, cómo ha sido. Si su comportamiento están 60% endeudados para pagar deuda o ha sido de inversión. Recordemos que Costa Rica nos lidera a todos en tecnología, en inversión. El Salvador nos está dando claros ejemplos, primero de inversión, segundo de transparencia y tercero de confianza para inversionistas. Pero que lleva 3 años seguidos de crecer negativamente. O sea, su PIB se ha contraído en los últimos 3 años. Sí, pero ha tenido un crecimiento que incluso esta contracción de PIB no los ha tenido contra las cuerdas. Nosotros estamos viendo que pasamos de un año a otro 20.000. Quiere decir, señores, que en 8 años este país endeudó 30.000 millones, de los cuales de esos 30.000, más o menos 12.000 millones fueron para pagar deuda. Y de esos 12.000 millones de pagar deuda, 8.000 fueron para servicio de la deuda y 4.000 para capital. Esa es la razón por la cual nosotros consideramos que sí se va a afectar mucho. Y tomando en cuenta un aspecto más,
que la mayoría del endeudamiento ahora es interno, en lugar de emitir eurobonos. Pero que la deuda en esa evaluación, dado que el representante del banco y ahí de los está bancos dijo que no aquí estaban de acuerdo. Y este es el punto por el cual no estamos de acuerdo, porque aquí nadie se pone de acuerdo. El ministro de Comunicaciones, yo trato de entender la posición de él, la postura de él de dejar la cartera limpia, y dice, mire, esto es para limpiar cartera. Y sale el presidente y dice, no, mire, una parte es para lo de arrastre y lo otro es para el nuevo. Entonces, el pobre ministro tiene que salir como paliando para que no quedar mal. Ni siquiera se han puesto de acuerdo si va a ser eurobonos o si van a ser bonos. Sí. Y el endeudamiento interno todos sabemos que es carísimo. Y la deuda interna es la que más ha crecido, porque la deuda externa no ha crecido, o sea, tan abruptamente como esto. En 1999 era de 18.000 millones, perdón, en dólares era 2.504 millones, y al día de hoy son 6.304 millones. Se ha duplicado, pero lo otro se ha cuadruplicado en ese mismo periodo de tiempo. Sí, ha pasado 3 veces y lo otro ha pasado 30.000 millones en 8 años. Eso no es posible. Alex, el tema del impacto económico es uno de los argumentos principales. Inflación para el mes de julio termina en un interanual de 4.7% más o menos, dentro de la meta del Banco de Guatemala, pero un poco arriba, en la parte alta de la meta. ¿Qué impacto han previsto o no y cuál es el argumento con relación a esto? Bueno, para que la población nos entienda, porque mis compañeros son muy técnicos aquí en el tema de los números, quiero hacerlo de una manera más coloquial. 45.000 millones, decía mi compañero, que es la deuda que se tiene a la entrada del gobierno de Otto Pérez Molina, ¿sí? Entonces lo que tenemos que explicar a la población es de que no es real eso. O sea, nos han venido engañando los gobiernos anteriores. La deuda real hay que sumarle lo que estamos hablando hoy de día de bonos. Los 3.500. Los 3.500. Entonces debimos haber tomado claro, o sea, estamos si hablando, se hizo la obra. Si se hizo la obra, estamos hablando de deuda. O sea, quien nos endeudó no es el gobierno actual. O sea, traemos una deuda arrastrada. O sea, que los 45.000 millones que mi compañero habla, entonces hablemos de 48.000 millones. Porque estamos hablando, 45.000 millones de deudas registrados, pero de préstamos. Correcto. O sea, no estamos hablando de deudas pendientes de pagar. Pero es una deuda que el Estado le debe, ¿sí? Le debe a las empresas, se la debe a quien tenga que debérsela. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es honrar un tema de antes. Miren, de verdad nosotros no queremos, y lo dije en esta semana en el transcurso, no estamos defendiendo los bonos, estamos explicando por qué son necesarios los bonos. Si el Congreso de la República, las demás bancadas no los quieren aprobar, pues no es tema nuestro. Nosotros estamos más compenetrados en temas de transparencia, que en la reunión de jefes de bloque lo propusimos y ninguna bancada lo quiso asumir. Ninguna bancada se sumió al tema. Entonces, explicar el tema de los bonos es decir que estamos honrando deudas de los que hablaban ahorita mis compañeros. En el tema del endeudamiento y el déficit fiscal, Junta Monetaria hablaba que era 2.5 lo que podía mantenerse, ¿sí?, el país más o menos en su cintura. Y cuando hablábamos de bonos decían que podíamos llegar al 3.1. Por eso es que la propuesta que llegó al legislativo precisamente disminuye, ¿sí?, 1.400 millones para mantener un balance y mantenerse en un 2.4 y 2.5 de déficit. Parte de todo esto son los argumentos que han venido tirando durante las últimas 2-3 semanas. Vamos a ir al corte y al volver vamos a analizar un poco qué va a pasar, qué es lo que pasaría políticamente hablando, porque todo esto es técnico, todo esto son números, es economía, pero ahora viene la política. Y viene la política que a veces incluye algo de economía también, y vamos a hablar de eso, a ver si se va a crear la bancada pro bono. No quiere decir que vayan a trabajar de gratis, es pro bonos. Vamos a hablar de todo esto al volver del corte. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.